noches. Queremos tomar este tiempo para que comparta este video que estamos súper contentas. Tenemos en la plataforma aquí a la evangelista Crimilda Rivera. Tenemos a la misionera Ada Tosado desde Santo Domingo y estamos muy contentas de tener esta oportunidad que el Señor nos ha dado de testificar, ¿verdad?, de cómo fue o ha sido durante los años los eventos de Belleza entre Ceniza. Y quisimos tomar la oportunidad hoy de entrevistar a Ada porque Ada participó el año pasado en el 2025 de lo que fue Belleza entre Ceniza y parte del libro que ella acaba de exponer tiene que ver con ese gran testimonio de lo que ella experimentó en Belleza entre Ceniza. Así que estamos hoy en una programación nueva que el Señor nos dio entre nosotras, hablando de sanidad y propósito, que está espectacular, ¿verdad? Porque todos tenemos una historia que nos lleva a una sanidad y nos lleva a un propósito. Crimilda, te doy la oportunidad para que saludes al público y Buenas, reacuerde que comparta esto porque va a estar buena esta entrevista. sí, buenas noches, buenas noches. Estoy muy entusiasmada en este tiempo porque sé que va a ser una Amén. explosión porque el Señor quiere cuáles son las grandezas de su gloria en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en este tiempo tenemos el testimonio de nuestra hermana Ada Tosado, que nos ha impactado mucho y nos ha dado trabajo, ¿verdad? Poderlo exponer, así que alguien se va a edificar en esta transmisión y estoy muy contenta con eso. Amén. A Ada la conocemos de varios años y no solamente este testimonio que ella tiene, sino varios testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida poderosamente. Pero quiero que ella se introduzca, ¿verdad? Y hable un poquito de ella antes de comenzar con nuestra primera pregunta. Ada, la plataforma es tuya. Hola, buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Mi nombre es Ada Tosado. Soy misionera en República Dominicana, en Atomayor del Rey. Me adoptaron y me he quedado aquí. Llevo fija 8 años, pero llevo trabajando en el área desde el año 2001. Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con los niños y jóvenes. Los adultos los trabaja otra gente. Ella es pastora de niños. Yo soy más de niños, los adultos que se vayan por otro lugar, no mentira. El adulto que quiera llegar está invitado también, pero es de niños. La iglesia es de niños de los barrios Punta de Garza y Los Genao. Amén. Ana, sabemos que cuando estuviste con nosotros en Belleza entre Ceniza en el 2025, es una experiencia que no la grabamos, no quisimos transmitirla live porque nuestra predicadora nos pidió de favor que no lo hiciéramos por el testimonio que ella iba a dar, pero que algo marcó tu vida y te llevó a una experiencia que tú tuviste cuando joven y esa noche tú experimentaste una sanidad, o sea, experimentaste no una sanidad, sino que completaste una sanidad que el Señor había comenzado en ti durante estos trayectorios que has caminado en el Señor. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, pues mira, te cuento que en el 2020, en el año 2020, de la pandemia, Dios me dijo que empezara a escribir sobre mi vida, o sea, desde mi testimonio desde niña, porque pasé una situación, yo tenía 3 años y medio, y fue una situación que me marcó por el resto de mi vida. Luego, cuando cumplí 17, 24, y ahí en el libro lo describo todo. Pero en el 2025, estaba allí sentada, cuando escuché a las porque no fue una, dos, que no se pusieron de acuerdo, pero yo siento que esa conferencia fue toda para mí, porque a partir de eso quedé libre de los miedos. Yo tenía mucho miedo de que mi vida fuera expuesta, que la gente se riera de mí, porque uno aparenta ser feliz. Cuando uno aparente, tú no estás
sienta completamente libre. Y cuando yo aparentaba que estaba feliz, riéndome, pero yo comencé a reírme, sintiéndolo en el alma del 2025 adelante. En el pasado yo me reía, pero no era real, porque tenía mucho miedo, mucha incertidumbre dentro de mi vida que no me permitaba ser libre de verdad. De verdad que del 25-26 ha sido una explosión en mi vida, bueno, terrible. Te cuento que cuando llegué de allá, de febrero del 2025, me pongo a editar el libro porque ya yo lo tenía guardado. O sea, Vamos a esto hacer nunca va una a salir. pausa, no te nos adelanta y podemos disfrutar el extracto que Ah, queremos. pues mejor pregúnteme. En este momento entendiste que tu historia debería convertirse en un libro, o sea, ya tú dijiste que ya tenías el libro escrito ¿verdad? Desde el 2020 que el Señor te envió, pero en ese momento fue que tú sentiste que tu historia debería de convertirse en ese libro que Dios te entregó. Sí, porque resulta que es un libro más para mujeres. Y recuerda que como llevaba 20 años trabajando con niños, pues yo sentía de que no era el momento. Y cuando salió el 2025 de Corena, de Belleza entre Ceniza, comprendí que la historia debería ser compartida con otras mujeres, porque yo sé que hay muchas mujeres con miedo. El miedo eso te paraliza completamente y no te deja pensar, no te deja actuar, y por eso es que decidí ahora compartirlo con el mundo. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Y qué fue lo más difícil y doloroso que te tocó vivir mientras lo estaba escribiendo? ¿Qué recuerdas? ¿O qué fue la escena? Si se puede, ¿verdad? Pues Compartir. mira, pues te cuento que de 3 y medio a 5 años yo me recuerdo todos los escenarios que viví. O sea, no puedo, el Señor no me dio permiso para describirlo por público, ni quizás cuando esté predicando en un lugar, sí, porque es menos público. Pero desde esa parte todo tiene que ver con mi niñez. O sea, y lo más difícil es rechazo, porque me dejaron, yo crecí normal. Cuando cumplí 17 años me di una enamorada que dejé la universidad, mi papá se enchismó conmigo, no me hablaba, y con todo y eso mi papá mandó a mi mamá a programar la boda. Faltando 18 días para la boda, el muchacho me dejó. Esa noche yo me traté de suicidar, en esa misma noche. Y resulta que esa noche mi mamá le dio la embolia pulmonar. La primera embolia pulmonar que le dio mi mamá fue esa noche. Yo estuve 21 años culpándome de las enfermedades que tenía mi mamá. Mi mamá murió de 61 años y hay otro capítulo que hablo de la muerte de mi mamá, cómo me hizo daño, pero lo más difícil fue el rechazo, porque ese rechazo me llevó por 5 años a ser paciente psiquiátrica. Yo estuve Wow. recluida en hospitales psiquiátricos, porque mi mamá y mi papá buscaban ayuda y la única ayuda que encontraban era llevando al psiquiatra. Estaba hospitalizada por 3 meses, 5 años, te podrás imaginar. Y Wow. todas las veces era en el verano, cerca del tiempo de la boda, O sea, porque que era un siglo que tenías un siglo que Era tenías que ciclos. conquistar. era ciclar, Ciclo. era algo que para todo, porque yo trabajaba, ganaba dinero, pero llegaba el verano y las voces. Hay un capítulo que abro de las voces satánicas que me hablaban. Entonces, pausamos ahí, porque esa era una Ajá. de mis preguntas. Si tuviste un capítulo que te costó radical específico, o sea, yo sé que todos tienen un trauma, todos tienen una historia, todos tienen algo que, ¿verdad? Tienes que volver a recordar,
pero hubo un capítulo que para ti fue como que bien especial o bien difícil de redactar. Precisamente el de las voces, porque las voces satánicas, eso se oyen reales. Te voy a contar parte del libro porque si te lo cuente todo, después la gente no lo compra. Y de decir algo, los recaudados de las ventas es para la fondo de la iglesia, o sea, para la iglesia de Betel de los niños. Por eso es que quiero que sacar un fondito para las actividades que tengo con los niños. Pues mira, resulta que una vez que las voces, yo estaba en mi casa en Levitown, tranquila, y las voces me dicen, mira, no voy a decir el nombre del muchacho porque no lo puse, pero todo el mundo, los que me conocen saben cómo se llama. Me dijo, fulano está en Barceloneta. Y yo salí desde Levitown hasta Barceloneta en mi carro, que era un carro turbo que yo me había comprado porque yo trabajaba, pero me comí todos porque me dio media hora, tienes que llegar porque si no se va. Yo las escuchaba las voces y llegué, pero ¿sabes cómo llegué? Con un carro, la policía me valió la goma porque yo me comí todos los semáforos rojos de la número 2, desde Levitown hasta Barceloneta. Y doblando por Barceloneta, la policía me disparó a la del carro y así me pararon el carro. Pero antes del árbol había una zanja y ahí me llevaron a la cárcel. Yo estuve presa hasta que encontraron a papi y a mami. Tremendo. Y le digo la verdad, es algo que tú nunca habías escuchado escuchándome hablarte de esto. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo y el miedo me prohibía hablar de que yo estuve loca, pero loca por las circunstancias de la vida, o sea, pero Dios me sana. Dios me dio 5 años yo enferma, entrando y saliendo. Otra anécdota. Paramos, Ajá. nada, paramos. Hay que Pero, pararla porque si no, ella sigue contando la historia y no sí, podemos hacer pero una pregunta. quiero detenerme aquí, porque eso es bien importante para lo que nosotros estamos intentando llevarle a la gente de sanidad y de propósitos. Es bien importante reconocer que las voces extrañas son reales, que las voces extrañas te cambian un pensamiento, te cambian una dirección, te cambian una personalidad. O sea, de una persona cuerda, al escuchar las voces, ella se dislocó totalmente en su mente y hacía realmente lo que las voces le estaban diciendo que hiciera, porque ahí había un propósito tan grande que el enemigo no quería que eso se llevara a cabo. Sí, y hay una 100 días, o yo no solamente hoy en día, sino por muchos años, donde la iglesia no ha podido dividir lo espiritual con lo natural, ¿verdad? Y Ujú. yo creo mucho y sé, ¿verdad? No solamente porque he trabajado o trabajaba por muchos años con, ¿verdad? Doctores y medicina y todo eso, sino que hay desbalances químicos que nos llevan a una depresión, a unas situaciones donde traumas que nos trastornan, traumas que no podemos superar en el momento. Entonces es importante saber que, como dice el americano, es ok sentirse mal. Está bien uno reconocer que necesita ayuda Ujú. psicológica, psiquiátrica. Está bien porque nuestro cuerpo, ¿verdad? Lastimosamente, estamos viviendo un tiempo donde recibe mucho químico a través de los alimentos, de preservativos y todas estas cosas que muchos años, ¿verdad? No los teníamos y que nuestro cuerpo sufre no solamente de esos trastornos, ¿verdad? De hormonas, sino de muchas otras cosas y que tenemos que entender que cuando necesitamos ayuda debemos de buscar la ayuda. No hacerlo como que todo es un demonio, como que todo es una Eso es psiquiatría así. y que no hay solución.
Es importante dejarle saber al pueblo que cuando usted tiene un problema, busque ayuda, busque un Exacto. psicólogo. Si su pastor no tiene la capacidad y no lo entiende, no se quede con que es un simple espíritu, un simple demonio, sino que hay un balance que hay que atender. Y yo siempre he dicho, y lo he dicho por experiencia propia, yo tuve un desbalance prosparto, una depresión prosparto, que yo no lo sabía porque en el tiempo de antes eso no existía, ¿verdad? De eso no se hablaba. Y Ujú. yo sufrí mucho, pero logré superar y educarme y saber que hay tiempo para todo. Y hubo un tiempo de un tratamiento donde yo me, ¿verdad? Sometí a él y el Señor me sanó, porque el Señor es soberano, Él puede hacer como Él Eso es quiera. amén. Y Él puede sanarte en el instante, pero también tenemos que entender que si Él no quiere, hay también otras cosas que nosotros podemos hacer para llegar a esa salud mental. Yo Y, estuve 5 años tomando litio, ¿sabes el litio? Que ajá, me pinchaban la red, porque ese es un desbalance químico que es en el del cuerpo, litio. el litio. Entonces me daban el litio hasta que fui a un retiro de sanación que fue en el Med Pavilion de Guaynabo. Después de estar 5 años entrando y saliendo de los hospitales, la predicadora sale y dice, aquí hay una joven que ha sufrido por un desamor y el Señor te sana ahora. Cuando Wow, esta mujer, mis manos comenzaron a alabar, y yo me fui con la mujer y su madre, mi mamá no estaba conmigo en mi casa, y su madre recibe sanación también. ¿Saben qué pasó? Yo llegué de Guaynabo a Levitown y cuando voy a buscar a mi mamá para que contarle que Dios me había sanado, mi papá me dice, muchacha, si a tu mamá le entró una temblequera, que por poco hay que llevarla para el hospital. Y yo le pregunto, ¿cómo a qué hora? Me dice, a las 3 de... ¡Ay, Dios mío! Es que está sana, está sana. Fuimos las dos a dar los testimonios. Desde ese año yo dejé de usar el litio porque entonces me caía mal, vomitaba y me hacía mal y quedé completamente sana. Qué lindo, qué porque una lindo de es las Dios. preguntas que te iba a hacer era que si durante escribiendo el libro, recibiste sanidad, o sea, como resultado, parte de escribir el libro, si habías recibido sanidad. O sea, estás testificando, ¿verdad? De lo del litio y todo ese desbalance, pero a veces nosotros tuvimos una experiencia esta semana muy linda de una persona que testificó que escribiendo del proceso de ella de 2 años, ella había sentido como que una libertad, como una sanidad. Y entonces, ¿tú crees que parte de esa sanidad, ¿verdad? Progresiva que el Señor nos lleva fue también escribiendo el libro, como un desahogo? Pues mira, el escribir el libro me sirvió para recordar, o sea, porque Dios quería que yo escribiera mi libro para ayudar a otras mujeres. Yo tenía miedo, o sea, en la sanidad total de todo fue en el año pasado, cuando Belleza Dios en presencia. me libertó del miedo, porque yo tenía mucho terror de declarar de esto que les acabo de contar, ¿ok? Pero entonces yo estaba feliz, empecé a trabajar y pienso que el enemigo terminó conmigo. Ay, bendito. Ahí empezó la segunda parte, porque conozco a mi esposo por 20 años y cuando pasan 4 años yo no quedaba embarazada, viene la esterilidad mía. La esterilidad, que eso para mí fue una depresión masiva, o sea, una depresión a nivel de yo quería tener un hijo y no, nunca lo tuve, o sea, Ada, ajá. y te pregunto, disculpa que entre cuando estás contando lo del hijo. ¿Cómo tú pudiste reconstruir? ¿Cómo tú explicarías cómo se puede reconstruir el autoestima después de unas experiencias que han intentado destruirlas? Ok, ¿Cómo tú puedes reconstruir un autoestima? la autoestima se reconstruye primero orando, tienes que orar mucho,
porque la oración te ayuda a enfrentarte, mirar a Dios ojo a ojo, o sea, porque la autoestima va cayendo, cayendo y cayendo, y cuando estás en el suelo, el único que te puede levantar se llama Jesucristo, porque los doctores te hablan lindo, la medicina más o menos, pero la única persona que te liberte, te levanta, se llama Jesucristo. Ahí puede venirme el psicólogo a decirme cómo levantar la autoestima. Mi autoestima la levanta Jesús. ¿Cómo? Orando, buscando, leyendo la palabra, predicaciones que me ayudaban también, leyendo libros de reconstrucción, porque no es fácil. Uno está en el suelo tirado y tú sabes cómo es difícil Exactamente. levantarse. Y yo creo que también mucho el rechazo y la falta de paternidad, que no tenemos identidad, Exacto. nos hace tener una autoestima baja, pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor y Él elimina el rechazo y nos da identidad y paternidad, ya ahí se Es convierte el diferente, ya enfrentamos. 50%. Hay un capítulo, el último capítulo habla de la identidad, que porque resulta que a mí, mi mamá y mi papá, mi nombre es Adaluz. El Luz salió de un juego de bingo de ellos con una amiga. Y me pusieron Luz porque la mami y papi se pasaba, Luz es lo que tiene Ada en la barriga, y yo juraba, yo vivía contenta con eso, ay, soy Ada Luz. Pero cuando me encuentro con Dios, que lo conozco, porque no es lo mismo decir lo conozco por encima, pero cuando tú te pones de frente, que tú dices, soy hija de Dios, le pertenezco a Él, soy corona de Él, entonces ahí es que empieza tu vida y tu mi autoestima se eleva, o sea, y no de andar en taco, porque una amiga mía decía, ay, ponte los tacos que la autoestima se alza, y eso me chocaba. Y yo, pero espérate, si tengo un dolor en la espalda, ¿cómo voy a andar No, los tacos no andan, no alzan ninguna. Tú te ves más guapa, más linda, pero es el encuentro con Jesús que tú dices, soy hija del Padre. ¿Y qué tú descubriste en ti? ¿Qué descubriste en ti que no habías descubierto, que tú no hubieses descubierto sin esa temporada que pasaste? La temporada del pasado. Sí, y cuando Dios te enfrenta al miedo, ¿qué descubriste en ti misma que no habías descubierto sin esa temporada? Ok, que mi corazón, él siempre estaba guardado por Dios, porque primero yo me traté de suicidar 3 veces. La primera noche me puse el cuchillo, me traté de meter un cuchillo. La segunda bebí muchas pastillas y la tercera me iba a tirar por un quinto peso. Y siempre Dios me guardó, eso lo comprendí porque decía, porque cuando me llevan al hospital, yo no recordaba a mi mamá, no sabía quién eran ellos, fue un proceso bien feo, pero cuando me veía ahí en el hospital, decía, pero ¿qué yo hago aquí? Y había muchas predicadoras en el hospital, hay mucha gente predicando. Y nunca se me olvida que una me dijo, tú sabes que tú eres escogida de Dios. Y yo, ¿qué será eso de escogida? Porque para esa época yo era católica y no entendía eso de escogida ni nada, porque yo fui criada en iglesia católica. Yo vengo a comprender todo esto cuando me voy a la universidad y veo que Dios conozco me empiezan a hablar de Dios en la universidad y ya yo cuando me enfermo ya yo era como media evangélica, pero me comprendí que Dios siempre me guardó porque tengo un propósito. Eso es amén. Eso es lo que estoy haciendo ahora y de aquí pues ya. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Cuando Él intercepta nuestro camino y porque la palabra bien dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos correctos y al final son de perdición y de muerte. Cuando Dios nos confronta con ciertas situaciones, ¿verdad? Por más difíciles que las vemos, es porque hay una enseñanza y hay una fortaleza dentro de Él que Él quiere mostrarnos, ¿verdad?
Amén. Porque yo te voy a decir por mí, yo veo mi pasado, veo mi testimonio y yo me veo allá y yo digo, contra, yo ahora tengo esto que allí. Y si yo hubiese tenido todo lo que tengo ahora, no hubiese pasado lo que pasé, pero era necesario, como dice tu libro, era necesario el dolor para poder brillar. Y yo te pregunto a ti, ¿qué significa para ti brillar hoy, después de lo vivido? ¿Qué significa Brillar, brillar? brillar es amar. Brillar no es coger un micrófono que me vea la gente. El brillar mío significa que puedo amar verdaderamente, porque amar herido, tú sabes que no podemos Ajá, amar no se herido. puede. Herido no se puede amar. Y mi mamá siempre me decía, porque mami iba a casa y veía los libros del instituto, y un día me recuerdo como ahora, me dijo, niña, da amor, ama, y vas a ver que vas a encontrar mucha gente que te van a seguir. Eso me chocó, tú sabes, porque mami decía, amar es lo último, me decía, pero yo no sabía amar, o sea, y recibí también más rechazo por el matrimonio, o sea, el matrimonio, yo aparentaba un matrimonio que no fue real, o sea, para que la gente viera un matrimonio perfecto, pero era imperfecto. Y por eso es que a lo último, en el año 2014, lo solté porque no podía más. O sea, ya yo no podía más seguir aparentando. Ya Dios venía tratando conmigo. O sea, cuando algo no sirve, no te funciona a ti, a lo mejor le funciona a otra persona, ¿entiendes? Y los rechazos y las malas palabras, los golpes fueron horribles también, ¿entiendes? Que son cosas que cuando uno está marcado, uno no puede amar y uno puede amar de Sí, verdad. porque hay un refrán que dice que el que esté herido sangra sobre personas que no tuvieron culpa. Lo único que puede reconstruir un corazón es el amor. El amor que tú recibes y el amor que estás dispuesto a dar. Pero antes de amar necesitamos perdonar. Exactamente, exactamente. Ahí, cuando el dolor sí es necesario para brillar, estamos hablando con la autora, ¿verdad? Ada Tosado de su testimonio y lo pueden buscar en las plataformas de Amazon. Allí lo pueden ordenar. Esto es para recaudar fondos para su iglesia de los niños. Ella pastorea en Atoymayor del Rey de Santo Domingo, en República Dominicana, y allí ella está pastoreando y nosotros hemos sido testigos de cómo hemos ido allá y nos hemos gozado con los niños y nos hemos reunido casi 100 niños allí y ellos adoran al Señor. Y no solamente eso, hoy por hoy conocimos también hombres con hijos que fueron una vez ovejas de ella cuando niños. O sea que este ministerio lleva muchos años en esta labor en Santo Domingo y nosotros conocemos esta historia y hemos participado de este ministerio tan hermoso y para nosotros ha sido un honor, ¿verdad? No solamente poder ir allá y estar con Ada, sino también recibir a Ada acá y participar de esta gran victoria y esta bendición que ahora no se queda plasmada esta historia solamente en su corazón, sino que la puede llevar al mundo entero. Y yo sé que a través de esta entrevista, esto va a correr por todo el mundo en el nombre de Jesús y muchas mujeres recibirán sanidad y muchos hombres también, ¿verdad? Porque hablamos de mujeres, pero hay hombres que son abusados, hay hombres que son violados, hay hombres que tienen problemas mentales, emocionales, ¿verdad? Falta de identidad, de rechazo, que también necesitan y que plasmamos desde la plataforma por ser femeninas, ¿verdad? Pero no necesariamente esta palabra se queda solamente en una área femenina, sino también un hombre que pueda haber experimentado, ¿verdad? A través de testimonio, experiencias como las de Ada, que puede recibir sanidad. Lo más importante que yo entiendo es que la persona se tiene que abrir, o sea, tiene que buscar ayuda y no esconderse, porque esconderse es lo peor que puede hacer una persona. Y yo estuve escondida
por 24 años, 2025, que Dios me dijo, ves, tú puedes escribir, tú puedes compartir. Tú no eres la única que ha sufrido, ¿entiendes? Porque uno cuando está pasando por eso unas cosas, uno dice, ay Dios mío, soy la única. Y no es así, hay muchas personas que están pasando exactamente por lo que tú pasaste. Y a veces hasta peor, o sea, yo he pasado muchas cosas horribles, pero le doy las gracias a Dios, o sea, porque me ha hecho una mujer fuerte, decidida, y me llevó al todo por adelante, pues el que me hable mal de Jesucristo me lo llevo enredado. Digo yo. Es que Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno y como tú dices en tus plataformas, ¿verdad? Enamorarnos de Dios es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Porque Él es el único que puede llegar donde el perdido. No importa cuán dimensional sea la oscuridad y el vacío y el hoyo que nos encontremos, allí va a llegar la mano de Dios. No hay ningún imposible para Él. O sea, si en esta hora tú nos estás mirando y tienes alguna situación, cualquier persona que nos esté viendo y tiene alguna situación que pasaron o que están atravesando, que su mente está divagando, que siente que no puede más, mire, acércase a alguien, experimente, ¿verdad? El poder hablar la situación, no huir de ella, porque cuando huimos, podemos huir del lugar, pero no de la situación siempre nos va a ir, ¿verdad? Y lo intentamos tapar con alcohol, con droga, con cualquier otra cosa que puede convertirse en adicción, pero siempre cuando venimos a la realidad, aparece la situación y es mejor cortarla de raíz, ¿verdad? Amén, amén, amén. Es así. De hecho, porque como yo estoy anunciando el libro por Facebook, aquí en Atomayor se me han acercado ya 3 mujeres. Mira, háblame, ¿y cómo? Y entonces, y ese seminario lo van a traer, Belleza entre ceniza. Me preguntaron, ¿dónde? Yo, sí, métete esta página, yo lo voy a poner en mi Facebook, te metes y lo puedes. Y saben que las 3 se metieron y me escriben, ay, Dios mío, ay, ¿cuándo vienen esas mujeres para acá? Yo, eso viene, eso viene. Lo que pasa es que cuando encuentran una persona que es real, que les predica con la verdad, la gente se identifica. O sea, esa pastora que aunque estaba hablando en inglés, pero la traducción en español le llegó a mis amiguitas aquí, ¿entiendes? Y son cosas que necesitamos. Liberar nuestro ser con personas que sean de Dios. Vamos para allá. Belleza entre ceniza va para allá. Menos mal que mi... Esa entre ceniza va a ser trascendental. Sí, ya Honduras también lleva un año pidiéndolo. Y hay muchos países que lo están pidiendo, así que el Señor es el que sabe. De hecho, yo salgo para Costa Rica y en Honduras en junio para una conferencia de mujeres y con Rosita. Va a ser una de Rosita con las mujeres. O sea, nos vamos a gozar. Me voy a gozar en Costa Rica y en Honduras. Qué lindo, gloria a Dios. Y te pregunto por último, ¿qué tú crees que es la parte más importante para que nuestro corazón sea sanado? La parte más importante, tienes que ser sincero. La sinceridad, te tienes que abrirte para que puedas, que Dios te pueda contestar, porque Dios habla. Lo que pasa es que tenemos que aprender a escucharlo, porque mucha gente, ay, Dios no me escucha, Dios no me habla, Dios, pero tú te callaste 5 minutos, lo esperaste a que te contestara, porque hay veces... O abriste la Biblia, porque muchas veces queremos que Dios nos hable y no abrimos la Biblia. Exactamente. Hay veces que me dice, ¿por dónde tú hablas? Y un día estaba con mi teléfono, tengo ahí la Biblia en la Valera, y yo, mira, aquí, por aquí Dios me habla.
Pero ¿y cómo tú sabes que tienes que ver? Yo, porque tienes que esperar 5 minutos para que Dios se conecte contigo, porque Dios te quiere hablar. Pero cuando empezamos taca, 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 y que el Espíritu Santo llegue a tu vida, no hay forma de que vas a quedar libre. O sea, tienes que sincerarte con Dios, sincerarte con Dios. Gracias, Ada, por esta oportunidad que nos diste de poder tomar este tiempo y escuchar un poco de ese libro, que no queremos exponer lo que escribiste, porque entonces, como tú dices, no lo compran y hay que comprarlo para participar de lo que queremos lograr para la iglesia. Y queremos dejar, ¿verdad? Ministrado o impartido o informado de que solamente podemos recibir la libertad a través de Jesucristo, que tenemos que abrir nuestro corazón, recibir al Señor como nuestro Salvador, pedir perdón y el Señor nos perdona nuestros pecados y comenzar una nueva vida. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, estamos en la 5750 Glen Harbor Road en Plant City. Los domingos a las 10 de la mañana estamos allí. Esta servidora que está con el pastor José García y la evangelista está con nosotros allí, Crimilda está con nosotros. Y Ada, si hay una mamá que escuchó este testimonio y está cerca de ti, quiere que su hijo vaya a la iglesia tuya, ¿cómo puede llegar? Ok, estamos localizados en el barrio Los Henao, la calle principal, y afuera hay un letrero que dice Levantando Vidas para Jesús. Entrando por la calle principal de Los Henao, los sábados a las 10 de la mañana. Amén. Porque las clases de inglés están suspendidas por ahora, pero los sábados a las 10 de la mañana, porque yo doy clases de inglés gratis, pero los niños tienen que pagar viniendo a la escuela bíblica. Amén, amén. Es una negociación. Ajá, una negociación. De verdad que les agradezco este tiempo y sé que Dios me voy a incluir, nos va a llevar, porque yo me Amén. voy a montar en una maleta con ustedes para los países que vayamos a hacer esa belleza sin ceniza. Ceniza. Amén. Porque hay mucha Amén. necesidad en el mundo. Amén. Amén. Dios Bueno, me pues la pronto estaremos transmitiendo. Vamos a estar en Guatemala en el mes de mayo. Vamos a estar en Santo Domingo en el mes de marzo. Volvemos para México en noviembre. Luego regresamos y volvemos a Guatemala otra vez en noviembre, si Dios nos lo permite. Así que ahí vamos a estar ministrando, ¿verdad? A donde el Señor nos está llevando. Y seguimos orando y esperamos que en algún momento nos podamos unir, Ada, para impartirle a esas mujeres, para restaurarlas, y oremos para poder llegar a Santo Domingo, pero a Atomayor del Rey, para poder darle a esas mujeres que necesitan y a esos hombres, ¿verdad? Que necesitan de un encuentro poderoso del Señor. Y de hecho, si alguna persona de Atomayor quiere comunicarse conmigo, me consigan por Facebook, Ada Tosado, y ahí pues, aunque usted llega a Los Henao y pregunta por la boricua, y todo el mundo lo va a traer a mi casa. Amén. Si quiere conectarse con CDR por las redes sociales, puede ir a cdr.church o a la página de Facebook cdr.church, Ministerios Coronas del Rey, y ahí también puede ver las actividades y puede ir al evento. Y el número telefónico. El número telefónico 813-458-2562. 813-458-2562. Belleza evangelista Crimilda Rivera, que también ministra, así que si usted quiere comunicarse con ella, que tiene un tremendo testimonio y vamos a estar también entrevistándola a ella, se puede comunicar con ella. ¿Qué teléfono, Crimilda? 813-841-5585. 813-841-5587. Redes sociales, Crimilda Rivera Evangelista, y allí estamos a la orden de quien necesite, ¿verdad? Me encantó entre nosotras. Amén. Yo sé que va a haber mucha sanidad y propósito en quien, ¿verdad? Lo escuche, y te doy gracias, Ada, porque había muchas cosas de ti que no conocía y sé que hay mucho más.
que voy Amén. a comprar el libro. De hecho, quiero decirle a las personas que nada de esto fue practicado. Aquí lo que se movió fue el Espíritu Santo, Amén. porque ni Yadira ni Crimilda sabían de esto de mi vida. O sea, Sí. imagínense lo oculto, escondida que yo tenía todo esto de mí, porque me daba el miedo. Pero gracias a Papá Dios Qué y bueno. y el ministerio Coronas del Rey y ese tronco de retiro que participé Amén. el Congreso. 2025, puedo decir que quedé libre y ahora no me ninguno a hablar de mi pasado y como Jesús me sanó. Amén. Amén. Bueno, será hasta la próxima. Estén pendientes al programa Entre Nosotros, Sanidad, ¿verdad? Y propósito. Y Dios me los bendiga a todos.